Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, hoy un día de editorial, un día de predicción, podemos decir también por qué no, pero más que nada en el que vamos a editorializar y vamos a analizar la actualidad, perdón, la presencia, voy a decir, pero bueno, también la presencia, por qué no, de una selección de CONCACAF en lo que es la Liga de las Naciones que vamos a tener en un tiempito nada más, una cuestión de días nada más. Vamos a tener a Panamá enfrentándose a sus rivales, por supuesto. Y lo que voy a decir el día de hoy, lo que vamos a analizar, lo que vamos a ver es qué necesita Panamá para poder estar en el Mundial de 2026. Y no estoy hablando en cuanto a resultados que necesita. Estoy hablando en una cuestión de proyecto, en una cuestión de qué necesita Panamá para convertirse en una potencia a nivel CONCACAF. ¿Qué necesita Panamá para hacer, tranquilamente, estar en el podio de las 3 selecciones de nivel de CONCACAF? Obviamente se está ganando su lugar, claro está, a fuerza de buen fútbol, a fuerza de esfuerzo y a fuerza de trabajo también, se está ganando su lugar en lo que es la parte alta de CONCACAF. Pero bueno, la pregunta que me hago hoy es ¿qué necesita Panamá? Y creo yo que ustedes también la pueden responder acá abajo en los comentarios, así que los voy a dejar para que vayan y pongan qué necesita Panamá, qué creen que necesita Panamá para hoy en día convertirse en una potencia a nivel continental, a nivel de América tranquilamente. Como les digo, se está haciendo su camino, de a poco se está convirtiendo en una selección cada vez más competitiva, y eso lo notamos en los últimos resultados. De hecho, vamos a estar analizando. Pero primero, quiero que vean desde dónde yo saco esta consigna, desde dónde saco qué necesita Panamá. Bueno, me saltó un video hace un tiempito nada más, que ya me estoy poniendo los circulares para que lo vayamos a escuchar, de un periodista del Chiringuito, Cristóbal Soria en este caso, para el que no lo conozca, es un periodista español del Chiringuito. Es cierto que el Chiringuito es bastante show y poco fútbol, pero la verdad es que me gustó lo que salió en esta declaración de Cristóbal, que le preguntaron qué necesitaba Panamá para ser referente hoy en día a nivel CONCACAF. Y respondió esto. No voy a hablar porque está en un volumen muy bajo, entonces voy a tratar de subirlo sin hablar yo encima. Así que vamos a escuchar. El fútbol panameño necesita a inmediato plazo, fíjate lo que te digo, no 1, ni 2, ni 3 futbolistas jugando en la élite del fútbol europeo. Necesitan tener 10, 12, 15 jugadores jugando en el fútbol europeo. Lo necesita a inmediato medio plazo, ¿no? Evidentemente, para que haya 12 o 15, primero tiene que haber 1, y 2, y 3, pero que esto lo necesita a inmediato medio plazo ya. Porque después aquí nos gusta a todo el mundo decir, no, porque Panamá va a jugar el Mundial de Estados Unidos, no, porque nos hemos quedado a las puertas del último Mundial, no, porque tal, porque cual. Que sí, que eso está muy bien, pero que detrás de eso hay un trabajo, que detrás de eso hay un proceso. Y ese proceso y ese trabajo necesita que, para que la selección panameña realmente explote, necesita eso, que haya mínimo 8, 10, 12 jugadores jugando en Europa. Y cuando la selección panameña se ha quedado en este último Mundial a las puertas, ha competido como ha competido con selecciones a nivel mundial importantes, aquí hay algo. Aquí en el fútbol panameño hay algo, pero necesita que alguien le meta fuego de verdad. Entiéndaseme, meterle fuego deportivamente hablando, quiero decir, por supuesto. Pero opinen, amigos, es lo que... Bueno, el video es de Opiniones con Corea, para el que quiera saberlo. Bueno, por supuesto lo voy a dejar en la descripción para que vayan a visitarlo. Y lo que plantea Cristóbal Soria yo creo que no es un disparate. Yo creo que está en lo cierto, pero en parte. Porque no creo que lo que necesite hoy Panamá sea solo eso. Está claro que tener jugadores en el exterior, ¿qué te garantiza? Te garantiza tener jerarquía en tu plantilla, en tus jugadores, en tus convocados. Tener jugadores en Europa es jerarquía pura, son jugadores experimentados que saben lo que es jugar por cosas importantes, que saben lo que es competir al más alto nivel, que es lo fundamental obviamente para una selección, y creo yo que eso te lo da, por supuesto, el estar en Europa. Ahora, no creo que solo necesite eso. Por otra parte, también hay que decir que viene por un muy buen camino Panamá. Recordemos que viene obteniendo muy buenos resultados, y es más, le voy a decir, por ejemplo, lo de la Copa Oro. En la Copa Oro le ganó a Costa Rica 2-1, le ganó a Martinica 2-1, empató con El Salvador 2-2, le ganó 4-0 a Qatar, empató 1-1 con Estados Unidos y pasó por penales. Y perdió en la final contra México por 1-0. Está bien, llegó hasta la final, pero
A esto me refiero con el crecimiento que está teniendo Panamá. Panamá, tiempos atrás, quizás ni siquiera llegaba a los cuartos de final de la Copa Oro. Así que me parece que ha crecido mucho últimamente. Después estuvo probando jugadores. Christiansen, que es el entrenador actualmente de la selección panameña, de nuestra querida Marea Roja. Y en el amistoso frente a Bolivia le ganó 2-1 con 2 goles de Kaji Serlenis. Entonces, Kaji Serlenis, jugador que tiene 21 años, si no me estoy equivocando, 22 años por ahí debe andar. Entonces, está probando muchos chicos, está probando nuevos jugadores. Recordemos también que Panamá viene de ser campeón del torneo Maurice Reveló, que es el torneo, si no me equivoco, es el ex Esperanzas de Toulon. Un torneo en el que juegan selecciones sub-20, sub-23. En este caso, Panamá fue con una sub-23. Kaji Serlenis fue parte de esa delegación y termina saliendo campeón. Entonces, todo esto habla de la buena camada de chicos que está sacando Panamá últimamente, que viene trayendo mucho futuro en su plantilla. Un jugador como Adalberto Carrasquilla, que fue el MVP de la Copa Oro, que fue el mejor jugador de la Copa Oro, actualmente se encuentra jugando en la MLS. A mí me encantaría que Carrasquilla pegue el salto y se vaya a Europa, por supuesto, pero entiendo que no depende de mí, depende mucho de las ganas que él tenga, del nivel que él esté manteniendo también. Eso influye mucho, pero creo yo que Panamá está haciendo las cosas medianamente bien. ¿Por qué digo medianamente bien? Porque todavía no obtuvo un resultado que vos digas, che, le pegó. Pero está haciendo las cosas medianamente bien, está progresando, está creciendo, hay un proyecto detrás, hay un entrenador que sabe a lo que quiere jugar, que tiene una idea de fútbol ofensiva, que si bien no tiene a los mejores jugadores del mundo, pero así todo lleva a cabo esa idea y se nota en los partidos. Vos hoy te sentás a ver a Panamá y te da gusto verla jugar. Te da gusto porque juega bien, porque toquetea, porque incluso sin tener las mejores herramientas, como les digo, es una de las selecciones que mejor juega y que más propone. Entonces eso es muy bueno, es muy positivo, pero por supuesto le está faltando, como les digo, esa jerarquía, le está faltando ese central, por ejemplo, que te garantice solidez defensiva, que te garantice esa rapidez. Para mí lo que le está faltando a Panamá es un central rápido, por supuesto. Después en la mitad de la cancha encontró equilibrio, como les digo, con Carrasquilla, con jugadores como Carrasquilla. En la parte ofensiva aparecen buenos chicos, buenos goleadores, en este caso como Kaji Serlenis, que era una de las cuentas pendientes también que venía teniendo Panamá. Entonces, si nos ponemos a acomodar los datos y las opiniones también, yo creo que podemos llegar todos a un acuerdo en el que decimos que Panamá está creciendo mucho. Otra cosa que me venían diciendo mucho es que en el fútbol panameño, en el fútbol local, todavía no está profesionalizado del todo, y eso también influye porque eso te pone trabas en lo que es la creación y la formación de juveniles, y eso también lo entiendo. Entonces hay que partir de la base de fomentar y crear un fútbol competitivo. Eso te va a garantizar que los chicos cada vez quieran jugar más al fútbol, y también te va a generar competencia interna entre juveniles para poder llegar a primera división, y a partir de ahí vas a empezar a construir lo que es una cuna de cracks, lo que es una cantera, lo que es divisiones inferiores, lo que hizo Independiente del Valle básicamente en Ecuador. Un equipo que puso centros de alto rendimiento, que fue reclutando chicos, que fue con una red de ojeadores y empezó a buscar. A cada ciudad donde vas de Ecuador hay una sede de Independiente del Valle, un centro de alto rendimiento en el que pueden ir a entrenar los chicos y pueden empezar a dar sus primeros pasos. Entonces esas cosas creo yo que es lo que le está faltando a Panamá hoy en día para poder decir estamos creando una camada de juveniles que puede llegar a darnos ese salto de calidad que está necesitando Panamá últimamente. Dicho esto, ¿cuál es la solución y cuál es la resolución a la que llegamos, el resumen al que llegamos? Para mí, lo que le está faltando a Panamá es pegar el salto. Es dar ese salto que le está faltando, que es cuestión de tiempo nada más para que pase, porque Panamá está haciendo las cosas muy bien, pero le está faltando dar ese saltito que le permita hacer una selección competitiva a nivel internacional, a nivel mundial. O sea, a nivel mundial me refiero a ir a un mundial y dar la cara y ponerse el pecho ahí a la situación y clasificar a octavos y empezar a competir cada vez más. A eso me refiero con pegar el salto. ¿Lo va a conseguir? Y desde mi punto de vista, yo creo que sí. Dicho esto, también les voy a decir cómo siguen las cosas para Panamá. Bueno, Panamá, para empezar, va a tener que jugar el jueves 7 de septiembre frente a Martinica en lo que es la Liga de las Naciones de CONCACAF, la Nations League de CONCACAF. Después se enfrentará a Guatemala el 10 de septiembre y ya después, en octubre, vendrá la siguiente doble fecha de partidos de Liga de las Naciones de CONCACAF. Veremos cómo sigue esto, veremos si Panamá puede pegar el salto en el corto plazo o si lo hace en el largo plazo,
pero más temprano que nunca, más temprano que tarde, perdón, va a llegar ese salto y quédense tranquilos que nosotros vamos a estar ahí para verlo y para analizarlo. Dicho esto, gracias por estar ahí detrás de pantalla, los quiero mucho, les mando un abrazo grande y como no, nos veremos en el siguiente video. Ahora sí, un saludo y chau chau. Arriba Panamá.